Saque la palabra de Dios, saque su Biblia, saque su apunte y que el Señor, hermano, en esta noche esté hablando en nuestros corazones. Amén, hermanos. Amén. Y que el Señor nos bendiga en esta noche. Voy a invitar al pastor que pase. Muy bien, buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos a acomodar ahí. Muy bien, quiero que busquen por favor ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Quizás a varios de ustedes, los más nuevos, van a escuchar por primera vez sobre este tema. En 40 años siempre supe el contenido de lo que voy a hablar con ustedes, pero nunca hice una predicación sobre este tema, así que por primera vez voy a estar aquí entrando en este capítulo 21 de Mateo y en el versículo 33. Y lo que vamos a estudiar aquí es acerca de una parábola. Y yo necesito que todos ustedes entiendan lo que es una
una parábola, su modo de comunicación de la palabra de Dios. Y una parábola, para que pueda ser retenida por ustedes la idea, es una lección celestial a través de ejemplos terrenales. En la Biblia, en los evangelios, encontramos una cantidad enorme de parábolas, principalmente en el evangelio de Lucas, y donde el Señor Jesús es presentado como el Hijo del Hombre, y muchas de las enseñanzas que dirigió al pueblo fueron por parábolas. Y uno escucha ese término y no sabe a qué se refiere, pero de ahora en adelante, cada vez que usted escuche sobre una parábola, se está hablando de una lección celestial a través de un ejemplo terrenal. Aquí en el capítulo 21 entonces de Mateo y en el versículo 33, dice Jesús: oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. ¿Y qué dicen? Y le mataron. Así que esta noche vamos a hablar acerca de unos labradores malvados y la obra de Dios. Unos labradores malvados y la viña de Dios, porque de eso se trata aquí. Cuando usted estudia el contexto, el Señor Jesucristo había venido al templo y allí se apersonaron los sacerdotes y los ancianos, es decir, que vinieron ellos para desacreditarle, dice la Biblia, para pedirle explicaciones a Jesús de dónde venía su autoridad. Ellos querían descalificarlo, querían cuestionarlo, querían avergonzar al Señor Jesús. Y entonces Él les iba a responder con esta parábola, para que ellos pudieran comprender quién era Él y de dónde venía su autoridad. Les contó dos parábolas, primero acerca de dos hijos y luego les contó esta, donde los labradores están en la parte central. Con esta parábola de los labradores, Jesús quería demostrar de que Dios, el Padre, es el dueño de la viña. Él quería demostrar, en segundo lugar, que Él era el Hijo legítimo, el unigénito de Dios. Y a través de esta parábola Él les quería enseñar que Él era el Hijo amado del dueño de la viña. El Hijo amado, dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo
manto como paloma, y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Cuenta el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, que Jesús llevó al monte a Pedro, a Jacobo y a Juan, y allí Él se transfiguró, les mostró su cuerpo glorificado, y aparecieron Moisés y aparecieron Elías, los dos profetas mayores de la historia de Israel. Los dos aparecieron ahí en ese monte. Y surgió una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oí. Dice, Amén. Dice: a Él oí. El hijo legítimo, los labradores le sacaron de la viña y le mataron. El hijo que era el heredero de todas las cosas, el hijo amado, al que deberíamos oír, al que Dios en su gran demostración de amor dijo que Él de tal manera amó a este mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio a nosotros, los humanos, lo más valioso, lo más importante del cielo. Él nos envió a su Hijo, dice la Biblia. Nos envió a su Hijo. Y como una parábola está llena de figuras, tenemos que saber interpretar correctamente. Esta parábola no ofrece ninguna duda. Puedo asegurarle que es de muy fácil interpretación. En primer lugar, volvemos a leer el verso 33. Dice Jesús: oí otra parábola, porque ya le había contado la de los dos hijos. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Y la primera que nos vamos a detener es: ¿qué es la viña? ¿O quién es la viña? La respuesta es fácil: la viña es la nación de Israel. En la semana anterior, cuando estuvimos estudiando el mensaje La vida de un moribundo, cuando estuvimos estudiando el mismo fin de semana, con el mensaje frutos, más frutos y muchos frutos, ahí yo expliqué dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno de ellos era el Salmo 80, donde Dios cuenta cómo trajo de Egipto una viña. Es precisamente el Salmo 80 y el verso 11 que dice eso. Dios trajo de Egipto a una viña. No es que trajo una planta de parra, trajo un pueblo. Era el pueblo de Israel. Ese pueblo iba a ser la viña de Dios. Y Dios trabajó en la vida de ese pueblo, comenzando con la liberación, terminando con 430 años de esclavitud en Egipto. Y tomó un hombre llamado Moisés, y tomó un hombre hermano de Moisés llamado Aarón. Y estos dos hombres fueron los dos grandes instrumentos de Dios para conducirle a ese pueblo a la liberación. La liberación consistía en salir de la esclavitud e ir a una tierra que Dios le prometió, en cuya tierra fluía leche y miel, y ahí iba a estar el futuro de esa nación. Dios les iba a sacar con mano poderosa, cruzando el Mar Rojo, abriendo sus aguas, sepultando al ejército del faraón. Dios los sostuvo durante 40 años en el desierto, y finalmente, guiados por mano de Josué, cruzaron el río Jordán y entraron a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y sobre eso les leí los otros días el capítulo
Isaías, que nos hablaba en el capítulo 5 de Isaías, que Dios dice: Israel es mi viña. Y cuenta ahí en Isaías 5 lo mismo que dice aquí Mateo. Dios preparó la tierra, Dios había puesto agua, Dios había labrado la tierra, había preparado todo el terreno, había hecho grandes cosas para que ese pueblo se transformara en un pueblo extraordinario. Pero dice ahí en Isaías 5, dice Dios: cuando fui a ver sus frutos, no era nada más que un sarmiento común, no eran uvas especiales, era solamente un sarmiento común, una vid común. Dios, habiendo hecho tanto esfuerzo por su pueblo, por su viña, que tendría que dar frutos extraordinarios, dio lo mismo que daba una planta que nadie la había cuidado, que nació sola en el campo. Y de ese pueblo de Israel y de eso tenemos que ver nosotros, porque todos nosotros también tuvimos nuestro Egipto, todos nosotros tuvimos nuestro tiempo de esclavitud, encadenados al pecado, todos nosotros hemos sido adictos. La palabra adicto es la palabra antigua que se utilizaba como esclavo. Y todos hemos sido esclavos o adictos a alguna clase de pecado en aquel reino oscuro de tinieblas. Lo que fue Egipto para Israel, nosotros hemos tenido nuestro propio Egipto, nuestra propia oscuridad. Y Dios nos salvó, Dios nos rescató, nos hizo miembros de su familia, ciudadanos del cielo. Y hasta hoy Dios está esperando que nosotros demos fruto especial para Él. Amén. Pero a veces Dios se frustra y ve que damos fruto común, como lo da una vid silvestre cualquiera que no tiene ayuda de Dios o que no tiene presencia de Dios. Y a veces nosotros repetimos la misma historia, teniendo un terreno ideal preparado, teniendo la bendición de Dios y la mano de Dios. No tenemos ninguna clase de logro, no lo honramos, no lo glorificamos. El nombre de Dios no es exaltado a través de nuestro testimonio. Somos como una vid silvestre, da fruto común, nada más. Lo que nosotros hacemos lo puede hacer cualquiera. La diferencia es que nosotros tenemos a Dios y a ellos no. Y entonces aquí vemos, en esta primera figura, a la nación de Israel. Ellos son la viña. En segundo lugar, leemos el versículo 33 otra vez. Dice: oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El pasaje habla sobre un hombre padre de familia que plantó una viña. Ese hombre es la persona de Dios. Dios es el dueño de la viña. Israel es la viña en esta figura. Y en esta figura Dios es el padre de esta viña, el dueño de esta viña. Y ahora Él eligió al pueblo de Israel, así como nos eligió a nosotros para ser su pueblo, la iglesia del Señor, la que Jesús compró con su sangre, dice Pablo. Amén. Y cuando usted lee en el libro de Deuteronomio, dice la Biblia en el capítulo 7 y en el versículo 6 y 7, Dios explica allí que Él escogió a la nación de Israel para que sean un pueblo especial. Y sin temor a error, yo puedo decir que Dios eligió a la iglesia para que sea su pueblo especial también. En el Antiguo Testamento lo eligió a Israel, en el Nuevo Testamento eligió a la iglesia para ser pueblo especial.
los pueblos. Es eso lo que les dice. En otras palabras, no valían nada. Y por ser los más insignificantes, Dios fue y los eligió a ellos para hacernos un pueblo especial. Esto es lo primero que viene a mi memoria, es la imagen de aquel hombre en el templo que se golpeaba el pecho y que no quería mirarlo a Dios porque se sentía indigno y le decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Se acuerdan? Amén. Hace un mes prediqué de ese tema aquí. Y al lado tenía alguien que le estaba aturdiendo, taladrando el oído, levantando la voz en el templo y decía: gracias Dios que no soy como este publicano que es un ladrón, que es un adúltero. Y el publicano no quería ni mirar a Dios, no quería ver la santidad, él sabía que era pecador y se golpeaba el pecho. Y yo le dije, porque Jesús dice: aquí están los 13 pecados del hombre en el corazón. Y se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y saben qué, hermano? Dios nos eligió porque somos pecadores. Amén. Porque sin Dios no tenemos esperanza. Así es. Sin Dios no tenemos futuro. Sin Dios no tenemos absolutamente nada. Así es. Y Dios vino y nos eligió, nos envió a su Hijo, perdonó nuestro pecado, nos salvó dando vida eterna. Amén. A veces anunciamos tantas mensajes estos que a algunos le pierden el valor, no le dan la atención a la expresión vida eterna, hermano. Vida eterna es el regalo más importante para el ser humano. Vida eterna es el regalo más valioso para el ser humano. Vida eterna es lo que únicamente Dios puede dar a personas tan pecadoras. Amén. Y Dios nos dio vida eterna. Así es. Y Dios nos dio vida eterna. Dios es el dueño de la viña. Dios es el dueño de nuestra vida. Y a los otros días le prediqué un mensaje que terminaba David en el Salmo 31, orando: Dios, en tus manos están tus tiempos. De Dios en nuestra vida, en nuestros tiempos son de Dios, todo es de Dios, hermano. Amén. Y si Dios nos salvó a nosotros y nos dio la vida eterna, y si Dios nos ha dado tan grandes privilegios, ¿dónde están nuestros frutos? ¿Dónde están los frutos que le honran, que le ensalzan, que le glorifican a Él? A veces parece que hemos perdido la memoria y nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos rescató el Señor. Porque si tuviéramos eso siempre presente, todos nosotros seríamos cristianos muy diferentes. Amén. Y seríamos cristianos muy fructíferos. El dueño de la viña está esperando cosas de nosotros. Amén. El dueño de la viña nos ha dado a cada uno de nosotros, al menos a cada varón, a cada mujer, un don celestial. Amén. Y cuando usted pregunta a la gente en nuestra congregación, en otras congregaciones, no tienen ningún conocimiento acerca de los dones. Los dones son capacidades que Dios nos ha dado especiales, no para usarlas para nuestro beneficio, sino para usarlas para hacer bendición a otros. Y nosotros no estamos usando, ni muchos ni siquiera han descubierto ese don especial que Dios les ha dado. Dios nos rescató de un libro inmundo donde estaba encerrado todo nuestro historial pecaminoso, porque todos tenemos un historial pecaminoso. Y Dios nos sacó de ahí, y para que con el Evangelio comencemos a escribir una nueva historia, y una Amén. historia que esté repleta de frutos eternos. Ese es el desafío para nosotros. Amén. Pero volviendo a la parábola aquí, Israel es la viña. Dios es el dueño de la viña. Y ahora aparecen ese grupo de personas bajo el título de los labradores. Y por sus actitudes decimos los labradores malvados. Era gente mala,
Y rápidamente nos volvemos a preguntar, ¿y quiénes eran ellos? Ellos eran la clase religiosa, eran la clase representada por los sacerdotes, eran la clase representada, cuando usted lee la Biblia, por los fariseos, representada por los escribas, representada por los saduceos. Ese grupo religioso, político y económico están encerrados en estas palabras, los labradores. Y ahora aparecieron estos y se apoderaron de la viña y empezaron a imponer sus leyes, sus criterios, sus conductas y se olvidaron de Dios. Ellos son de los cuales Jesús dijo, ustedes son ciegos guiando a otro ciego, por lo tanto los dos se caerán en el hoyo. De esta clase de personas, de estas clases de labradores, hoy se han llenado las iglesias, ciegos guiando a otros ciegos para caer juntos en un hoyo. Porque son gente que hacen lo que a ellos les parece. Usan la palabra percepción, mi percepción. ¿Quién le importa su percepción? Cuando Dios le puso en una obra es para hacer la voluntad de Dios, para hacer su percepción. Amén, pastor. En otros términos, hermano, hablando más en criollo, no es para hacer lo que usted quiere, la obra de Dios es para hacer lo que Dios dice. Así es, pastor. Pero ahí estaban los labradores. Fueron malos administradores ellos. Hoy venía simple, pero el mensaje me quiere complicar. ¿Escuché hablar alguna vez la palabra eufemismo? La palabra eufemismo es decir una cosa grosera en un término refinado, delicado. Y es un término tan delicado el que uno usa que ni se nota que es algo grosero, agresivo. Jesús hablaba con eufemismos, les decía las cosas en la cara, pero algunas veces se dio cuenta que hablarles a ellos de ciego. Lo que le quería decir que no tienen visión de las cosas espirituales, no tienen conocimiento, por ser ciegos no tienen dimensión de la presencia de Dios, de la persona de Dios. Amén. Y el Señor les cambió el lenguaje y le dijo, generación de víbora, y le sumó diciendo, sepulcros blanqueados, y le comenzó a decir, ustedes son los que explotan las casas de las viudas. Se lo dijo. Así es, pastor. Por eso también tuvo que agarrar el látigo y correrlo de las puertas del templo. Así es, pastor. Toda esa gente eran parte de este grupo que la Biblia le llama los labradores. Todo lo que le dije recién está en el capítulo 23 de Mateo. Y allí Jesús les dice eso, generación de víboras, sepulcro blanqueado, entran a las casas de las viudas y se aprovechan de las viudas. Y le dice un montón de cosas más, pero ya tienen una idea de cómo les habló Jesús, ¿no? Pero aquí estamos en la viña todavía y aquí están los labradores, aquí están esta gente que tenía apariencia de santos, pero eran terribles pecadores, gente llena de celos y de rencores y de odio y con instinto asesino. Y entonces Jesús contó esa parábola y ellos la escuchaban y no les gustó el discurso de Jesús. Entendieron. Cuando usted lee el verso 45, miren, le llevo al verso 45. Mateo 21, 45. Dice así, dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, los labradores, entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. ¿Entienden, hermanos? Jesús le habló por parábolas, pero dice, este está hablando de nosotros. En una expresión nuestra, estaban diciendo, este está poniendo el dedo en la llaga.
Y usted puede imaginarlo a toda esa cantidad de hipócritas poniéndose, vamos a echarle mano. ¿Qué piensa usted que es echarle mano? No era jugar a piedra, papel y tijera, nada de eso. El primer sermón que Jesús dio en su pueblo cuando inauguró su ministerio público en Mateo 4, dice la Biblia que en la sinagoga todos pusieron sus ojos sobre él, y luego de aquel discurso le sacaron y lo llevaron a un monte y lo quisieron tirar al precipicio. Y cuando usted escucha el sermón de Jesús, fue maravilloso. Él les dijo que vino, que el Espíritu de Dios estaba sobre él y vino a dar buenas nuevas a los pobres, es decir, el Evangelio. Él dice, buenas nuevas a los pobres, vine a salvar a los oprimidos y a los quebrantados de corazón. Un discurso maravilloso. Pero esta gente, los guías ciegos, los labradores malvados, no les gustó el discurso y lo quisieron tirar al precipicio, terminar con la carrera del predicador Jesús de Nazaret. Bueno, seguimos interpretando la parábola. Israel es la viña, el padre de familia, el dueño de la viña es Dios. Los labradores están representados por la clase religiosa, sacerdotes, fariseos, saduceos, escribas, todo el conjunto de hipócritas de aquella sociedad. Y cuando Dios vio eso, Dios quiso aportar una solución. Y observe lo que dice ahí Mateo 21, lo que hizo Dios. Verso 34. Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió Dios a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Y ahora Dios envió a sus siervos. ¿Quiénes eran sus siervos? Los profetas primero, los apóstoles. Y ahora empezamos a entender bien que esto es lo que Jesús le estaba enseñando, ¿no? Dios les mandó un gran predicador, uno de los mejores de la historia, se llamaba Jeremías. Amén. Ese era bueno de verdad. Amén. No tenía una iglesia grande, no tenía una escuela dominical, no tenía un grupo de seguidores, ni un grupo de WhatsApp tenía el pobre Jeremías. Pero predicaba bien de verdad, predicaba bien ese hombre. Y cuando usted lee, dice Jeremías 20, 1 y 2, estaba el sacerdote que se llamaba Pasur. Y ahí lo apresaron, el pobre Jeremías, y lo metieron en el cepo, dice. Eso dice Jeremías 22. Ahora, el cepo era, lo ponían así contra una pared, de piernas abiertas, de brazos abiertos y encadenado. La otra clase de cepo eran unas maderas en el piso, y allí le encadenaban al piso en la madera. Cualquiera que fuera el cepo era algo tremendo. Y así lo pusieron a Jeremías. Después vinieron y le pegaron en la boca. Quisieron callar al predicador. En otro momento lo tomaron y lo tiraron en una cisterna llena de barro podrido, desierto. De eso prediqué no hace mucho tiempo aquí. Y que Dios utilizó a un hombre de piel oscura que le preparó una correa y lo sacó de ese pozo. La Biblia habla de predicadores que fueron aserrados. De eso habla Hebreos 11, y uno de los aserrados fue Isaías. Ese era un buen predicador. Amén. Isaías, hermanos, le pusieron, eso ya no dice la Biblia, eso es lo que cuenta la historia. Le pusieron en un árbol hueco, y ahí metieron su cuerpo. Y los hombres tomaron una sierra, uno de un lado y otro, y empezaron y despedazaron el cuerpo de Isaías adentro del árbol. La Biblia solamente dice que fueron aserrados,
La historia nos cuenta que uno de ellos fue Isaías, el predicador. Traían un predicador tremendo que se llamaba Ezequiel. El hombre que trajo aquel mensaje de Dios y desafió a la gente a que Dios buscaba un hombre que se parara en la brecha. Tremendo predicador Ezequiel. La Biblia dice, fueron apedreados. La Biblia dice que fueron golpeados. La Biblia dice que fueron muertos. Estos hombres que les estoy nombrando, que no puedo contar toda la historia del Antiguo Testamento en este mensaje, estos hombres anunciaron el pecado del pueblo. Por eso Isaías 51:8 comienza diciendo: levanta tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su pecado y su rebelión. Era el que tenía que predicar él, porque esos hombres, entre otros, pero los más conocidos eran Jeremías, Isaías y Ezequiel. En el mismo tiempo predicó Amós, en el mismo tiempo predicó Oseas y otros, pero para que usted tenga una idea, y el pueblo no lo escuchó a eso. La gente quería escuchar a los labradores, a los que estaban llenos de palabras bonitas pero sin vida, palabras muertas. Y a los verdaderos predicadores no lo querían escuchar, porque los predicadores buenos como Isaías, Jeremías y Ezequiel querían corregir el camino del pueblo y querían traer esos corazones duros a la presencia de Dios para recibir bendición de Dios. Y estos predicadores levantaron sus voces diciendo: si nos mantenemos en este pecado vamos a ir al cautiverio, vendrá el enemigo y nos llevará al cautiverio. Y vinieron los babilonios y se los llevaron 70 años de esclavos, 70 años de esclavos a Babilonia. Entre ellos un jovencito extraordinario que se llamaba Daniel. Fue allá al cautiverio. Ya conocemos todo lo que él pasó y que tuvo que estar en el foso de los leones, y ya conocemos la historia. Pero pasaron los 70 años y Dios los rescató y los volvió a traer a su tierra. Y Jesús les dice estas palabras. Dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Amós, todo lo que le dije. Y después dice el 35: mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Y se fueron de esclavos. Se terminaron los 70 años. Y ahora dice el verso 36: y le envió de nuevo otro siervo. No los escucharon aquellos, se fueron 70 años al cautiverio. Ahora les voy a enviar a otro. Otra vez les digo, no tengo tiempo, pero estos se llamaban los profetas pre-exílicos. Pre quiere decir antes del exilio. Y después estaban los profetas post-exilio. Luego les envió a otros, dice Jesús. ¿Saben quiénes eran esos otros? ¿Les suena un tal Ageo? Ageo fue uno de los que envió después. ¿Les suena un tal Zacarías? Ese fue otro de los que les envió después de los 70 años. ¿Les suena Malaquías? Ese era otro de los profetas que les envió después de los 70 años. Tengo muchos nombres más, pero estoy tratando de ubicarlos en el tiempo y en el mensaje. Así que es lo que le estaba diciendo Jesús. En síntesis, bien en síntesis le estaba diciendo: le mandamos a Isaías, a Jeremías, le mandamos a Ezequiel, le mandamos a Amós, le mandamos a Oseas. No los escucharon, se fueron 70 años de esclavo. Después de los 70 años le mandamos a Zacarías, le mandamos a Ageo, le mandamos a Malaquías y no los quisieron escuchar todavía. Jesús les recordó esto a los labradores, a los líderes religiosos. Como está bien cerquita, los voy a llevar ahí un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 23.
para que vea cómo Jesús hablaba de esos tiempos, de lo que hicieron esa gente con los predicadores, lo que hicieron esa gente con los siervos de Dios, con las personas que Dios les envió para enseñarles la palabra, corregirles el camino, darles luz para que salgan de sus delitos y pecados y vivan en la santidad con el Señor. Mire cómo les recordaba Jesús lo que hicieron con los siervos. Ya tiene ahí Mateo 23, 37. Amén. Dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Amén. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Hashem Adonai. No estoy hablando en verbo eso, son palabras hebreas. Quiere decir: Baruch Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Porque si no le explico al siguiente, se está medio raro. Creo que predicar todo el mensaje solo de este versículo nada más, de la Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Porque en las iglesias de nuestros días, el que predica correctamente la palabra del Señor también es apedreado. Por eso en este púlpito no faltó en este año aquel mensaje que se llamaba apedreados y dados por muertos. Algunos de ustedes deben pensar, o quizás ni piensa nada, no sé. Pero si piensa decir, el predicador hay unos mensajes sacados de la galera, vaya, pero hay todo una línea en el año que yo quiero transmitir. Porque ahora cuando lleguemos al libro, usted va a entender el mensaje de la semana pasada. Porque yo estoy siguiendo en mi corazón una línea de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y aquí está Jesús advirtiendo. Pero ahora Jesús le va a recordar un caso en especial. En 35 años, una sola vez mencioné en Irigoyen ese pasaje, pero yo sé que voy a darles todo el mensaje porque se me está borrando en un papelito. De 35 años, no es del año 1996 el papelito. Antes que se termine de borrar, te voy a resucitar y le voy a predicar ese mensaje. Amén. Sobre el hombre que Jesús recordó, el que les citó a ellos para que se dieran cuenta cómo fueron matando los predicadores, los enviados por Dios a través de la historia. Observe ese caso, por favor. Él le dice: los que apedrean y matan a los profetas. Ahora les llevo un momento a Lucas, en el capítulo 11. En Lucas, el capítulo 11. Observe cómo dice ahí la palabra de Dios, verso 49. Lucas, el capítulo 11, verso 49. Dice la palabra de Dios así. Es Jesús el que está hablando. Lucas 11, 49. Dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles. ¿Se acuerdan? Interpretando la parábola les dije que los siervos eran los profetas y los apóstoles. Dice Jesús, dice: Dios dijo en su sabiduría: les enviaré profetas, les enviaré apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta
demandada de esta generación. Y ahora en esa línea de mensajeros de Dios, dice la Biblia aquí, desde la fundación del mundo, y aparece el nombre de Abel. Y ahora usted dice, hace un par de domingos nos habló de él. Dos hombres, dos maneras de acercarse a Dios diferentes, Abel y Caín. ¿Se acuerdan? Abel se acercó con un cordero, con sangre. Era consciente que era pecador y se acercó con un sacrificio de sangre para encontrarse con un Dios santo. Caín le trajo a Dios el fruto de la tierra maldita para tratar de impresionarlo, como lo hacen muchos predicadores de nuestro tiempo. Pero ya han pasado los siglos. El apóstol Juan en sus cartas, la primera carta, capítulo 5, los últimos 3 versículos, él dice esto: y Caín era del maligno. Juan nos da la certeza, y Caín era del maligno. Por lo tanto, hay muchos predicadores que son de ese sistema de Caín y que pertenecen al maligno y están en los púlpitos de la iglesia. Así es. Pero Abel, dice Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 20 en adelante hasta el 23, ahí hay una mención, dice, y la sangre de Abel, y habla de la sangre de Jesús, que habla mejor que la de Abel. Amén. Porque la sangre de Abel clamaba desde la tierra por justicia, y la sangre de Jesús clamaba por misericordia y perdón de pecados para nosotros. Amén. Eran dos mensajes, pero la sangre de Abel era una sangre, la de un predicador. Dice Hebreos 11:4 que Abel, aún muerto, sus obras hablan por él. Ese hombre dejó huella en el mundo, huella profunda dejó Abel, el que fue asesinado por su hermano Caín. Y ahora Jesús dice, Dios les envió los siervos, y ustedes los apedrearon, y ustedes los golpearon, y a otros mataron. Dios siempre predicó a este mundo por medio de sus siervos. Y ahora menciona a Zacarías. Aunque muchos círculos teológicos hacen una discusión, yo les corto el camino y les digo, miren, este Zacarías que habla Jesús no es Zacarías el profeta. Ese fue grandioso el profeta Zacarías. Pero este Zacarías no fue el profeta. Fue otro Zacarías de la historia que Jesús lo rescató, porque era un hombre impactante, no solamente la vida de él, sino la vida del padre. El padre del Zacarías profeta se llamaba Ido, y el padre de este Zacarías, era un viejito divino. Busque ahí por favor en el libro de Crónicas, le voy a hablar unos minutos de él. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Ese es el mensaje que yo tengo que predicar un día de esto, contarles toda esa historia impactante de Zacarías y de su padre. Ahora lo va a descubrir ahí, quién era su padre. Ahí por favor, el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 24. Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 24. Yo durante la semana quería tener una predicación, pero hoy quiero dar una enseñanza sobre esto. Hay mucho para aprender, ¿no? Y dice aquí la palabra de Dios, segundo libro de las Crónicas, capítulo 24. Se nos cuenta de un predicador llamado Zacarías, y él fue muerto en el altar. El otro no, el profeta no fue muerto en el altar. De este habló Jesús, de este Zacarías. El papá de él se llamaba Joiada. Joiada rescató a un rey siendo niño, lo cuidó que no lo mataran. Era el único heredero al trono, tenía 8 años. Y él lo cuidó y lo llevó al trono. Y durante todos los años que vivió Joiada, el pueblo caminó con Dios. Y vivió más de 100 años. Pero cuando murió Joiada, su hijo Zacarías siguió sus pasos. Pero el rey que había recibido cuidados y beneficios de Joiada, el predicador, se olvidó de todos los favores que le hizo
se rebelaron y lo mataron al hijo, al heredero. La historia vuelve a repetirse. Observen, léala conmigo. Y después un día vamos a predicar un mensaje entero de eso. Amén. Versículo 20. Dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Porque dice el versículo 15 que Joiada murió con 130 años, murió el gran predicador. Y ahora venía su hijo detrás, se llama Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y dice que se puso de pie donde estaba más alto que el pueblo y les dijo: así ha dicho Dios. No le dijo: tuve una visión, tuve una revelación, tuve un sueño. Los predicadores de Dios dicen: así dijo el Señor. Los predicadores de hoy decimos: la Biblia dice, y mostramos lo que la Biblia dice. Amén. Yo no vengo a contarles sueños ni visiones. No les vengo a contarle el efecto que me hace el guiso o los tallarines con tuco. Uno come mucho y después del trago no, porque ustedes saben que yo no tomo nada de eso. Pero hay algunos predicadores que sí, que le dan un trago y después dicen: Dios me habló para ustedes este mensaje. Y Dios no le habló nada. Hizo un sermón de vino nada más. Pero este hombre lo que está diciendo: así dijo Dios. Como Dios hablaba con mi padre, yo soy de la misma escuela de mi padre, tengo el mismo Dios que mi padre, tengo el mismo estilo que mi padre, porque Él me enseñó cómo servir a Dios. Y así dijo Dios. Dice Zacarías: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Amén. No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Eso los políticos dicen: eso es un mensaje de odio. ¿Cómo va a decir que no lo va a abandonar? ¿No? Y dice: ¡ay, qué negativo, pesimista! No tiene unas palabras bonitas para decir cómo va a amenazarnos que Dios nos va a abandonar. El predicador tiene que decir lo que Dios va a hacer. Amén. Dice el verso 21: pero ellos hicieron conspiración contra Él. No nos gustó el sermón. Hicieron conspiración, y por mandato del rey, el rey que cuidó el padre desde niño, el padre de este predicador lo tuvo en el trono. Aquí está la ingratitud, hermano. Usted ayuda y después le terminan clavando el puñal en la espalda. Y se hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Y así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías, que había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Así que cuando estaba muriendo Zacarías, dijo: Jehová lo vea y lo demande. Ay, aquel predicador maravilloso que se llamaba Esteban, cuando lo apedrearon, dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Así es. Las mismas palabras que dijo Jesús desde la cruz: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Amén. Eran los predicadores, ¿no? Todos de la misma escuela, de la escuela de Dios. Y a este Zacarías, que muchos de ustedes lo están escuchando por primera vez, a este lo rescató Jesús y dice: ustedes mataron a los profetas. Y es más, ni siquiera tuvieron el pudor, entraron en el templo y en la misma casa de Dios lo mataron el predicador. Esto estoy explicando lo que eran los labradores malvados de esa parábola. Pero nosotros los predicadores estamos atentos, porque estos labradores andan por todos lados. No esconden sus garras, no se ha desafilado su lengua venenosa. Esos labradores están por todos lados haciendo daño al siglo XXI también. Y Jesús cuenta lo que hicieron con los siervos, aquellos que vinieron para corregirlos y ponerlos en un buen camino.
Antes del exilio, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Oseas, Amós. Después de 70 años de esclavitud, Zacarías, Malaquías, Ageo. Y después que murió el último de ellos, por 400 años, escuchen, 400 años, Dios no dijo ni una sola palabra a su pueblo. Así es, pastor. 400 años de silencio, hasta que apareció un loco en el desierto. Amén. Y algunos decían, Juan Bautista tenía que ser. Amén. Que se apareció Juan el Bautista. Eso es la voz que clama en el desierto. Amén. Vino a preparar los caminos del Señor. Amén. Imaginen ese hombre vestido, hermano, con piel de camello. No iba ni a McDonald's ni a Mostaza, dice que comían langosta. Así es, pastor. Langosta a la piedra, langosta en el palo ahí, langosta en una ollita, langosta vuelta y vuelta. Era su dieta. No iba a encontrar ahí un vaquero, Wrangler, ninguna clase de jean, de marca, piel de camello, así como venía. Pero como predicaba, ¿no? Amén. Dijo Jesús, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. Amén. Cuando Jesús dijo eso, que ninguno era mayor que Juan, se refería a que ninguno tenía más poder espiritual que Juan, ni más autoridad. Amén. Porque ¿saben qué, hermano? En esa discusión de los labradores, unos versículos antes, ¿saben a quién usó Jesús para ponerlos a ellos entre la espada y la pared? A Juan. Le dijo Jesús. Y si ustedes quieren saber qué autoridad tengo yo, de dónde viene mi autoridad, quieren saber acerca de mi poder, entonces, si ustedes me contestan esta pregunta, yo les diré, dice Jesús. Dice el mensaje, el bautismo de Juan. Así le dijo Jesús. Díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y ellos entraron a mirarse. Y dice el Evangelio ahí, Mateo 21. Dice, pero si le decimos que era del cielo, nos va a decir por qué no le creyeron. Y si le decimos que era de los hombres, esto nos van a apedrear, porque todo esto lo tienen a Juan por profeta de Dios. Así es. Así que dice, no sabemos, le dijeron. Y yo tampoco les voy a decir de dónde viene la autoridad. Ya estoy teniendo ganas de contarle todo el capítulo. Amén. Y después le dijo un padre, tenía 2 hijos, y le dijo al menor, dice, ven a trabajar a mi niña. Y después le cuenta la segunda parábola, que dice, la del labrador. Todo eso está en el mismo paquete. Y Jesús habló de Juan. El nombre de Juan, hermano, era una piedra en el zapato para todos. Así es. Hasta el mismo rey Herodes le tenía miedo. Y eso que era sanguinario, perverso. El rey Herodes era parte de ese cuerpo de los labradores malvados de la sociedad. Y le tenía miedo a Juan. Cuando la hija de aquella mujer le pidió la cabeza en un plato, Herodes no tenía eso. Pero como había hecho su promesa en público, lo tuvo que hacer, pero la Biblia dice que no quería eso. Porque lo tenía a Juan, lo tenía por el nombre de Dios. Esos son los predicadores, hermanos, que necesitamos. Amén. Hombres bien definidos y reconocidos por su fe, por su santidad, por su obediencia, por su estilo de predicación bíblica. Amén. Pero yo sé, hermano, lo que pasa con esos predicadores. Ahí está, Juan terminó su cabeza en un plato. Así es. Entonces algunos dicen, vamos a otra iglesia que no sea bautista, porque un día también vamos a terminar así. Pero Juan predicó la palabra. Que él dice ahí en el Evangelio de Juan, 3:30, Juan el apóstol, dice de Juan el Bautista. No se confunda de Juan. Juan el apóstol, dice de Juan el Bautista. Que Juan el Bautista decía, es necesario que Dios crezca y yo mengue. Amén. Para eso estamos los bautistas. Amén. Para ensalzar, enaltecer el nombre de Dios con nuestro testimonio, Amén, pastor. nuestra manera de vivir. Y después, el otro Herodes. Había 3 Herodes ahí en la Biblia, pero no les voy a explicar ahora la diferencia de quién era quién. Pero
había un Herodes, bueno, el que mandó a matar a Juan. Es diferente al Herodes que mandó a matar a los niños en los días que nació Jesús. Y el tercer Herodes, en el capítulo 12 de Hechos, mandó a matar, o mató a Jacobo, hermano de Juan, a espada lo atravesó. Así murieron los siervos. Les envió a unos y después a otros y a otros. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de la cabeza de Juan el Bautista en el plato. Ya les mencioné a Esteban, sepultado bajo piedras, tremendo predicador Esteban. Ya les hablé de Jacobo atravesado por la espada. Jesús le advirtió a Pedro que iba a morir en una cruz, cabeza abajo. Y Juan, el apóstol del amor, dice en Apocalipsis 1:11, dice que él estaba solo en la isla de Patmos por causa del testimonio y la palabra de Dios. Es decir, por ser un predicador, ahí terminó en una isla solo, pero eso no es todo. La Biblia no lo dice, pero la historia sí lo cuenta. Terminó solo en esa isla porque su cuerpo lo metieron en una olla con aceite hirviendo. Así es, Y pastor. el cuerpo de Juan quedó todo desfigurado y allá lo abandonaron en esa isla para que muriera. Pero Dios lo usó para darnos el libro de Apocalipsis. Amén. El hombre del cuerpo quemado fue utilizado para darnos un maravilloso libro de la Apocalipsis. Amén. Los labradores, qué malvados, ¿no? Mataron a unos de los siervos de Dios, apedrearon a otros, golpearon a otros y todavía siguen haciendo sus cosas. Y Pablo dice a Timoteo: yo ya estoy listo para ser sacrificado. Todos murieron de una manera violenta, todos fueron grandes predicadores de la palabra de Dios. Algunos de ustedes, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es que hay un Dios que es amor. Hay un Dios que, como dice la Biblia, muestra su misericordia, que son nuevas cada mañana. Como dice la Biblia, si no hubiera sido por la misericordia de Jehová, ya hubiéramos sido consumidos. Así es, pastor. Y este Dios nos está mostrando su paciencia, de la que Pedro dejó reflejada en la segunda carta cuando escribió: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. La razón por la que Cristo no ha regresado todavía es porque el Dios de amor todavía está mostrando su paciencia al pecador, dándole un poco más de tiempo para que se arrepienta de su pecado. Envió Dios los siervos, y en ese mensaje que llevaban los siervos estaba escrito el amor de Dios. En ese mensaje que llevaron los siervos estaban los pasos para corregir, para cambiar el rumbo y volverse a Dios. En el mensaje de esos siervos que Dios envió estaba el modo de cómo ser salvo y tener un encuentro verdadero con Dios. Pero no quisieron escuchar a los siervos, ni ayer, ni antes de ayer, ni los no quieren escucharlo hoy tampoco. Pero Dios todavía está esperando que la gente proceda al arrepentimiento. Y por último dice la palabra: envió a su Hijo. ¿Entiende todo lo que pasó en la historia? Jesús lo contó en esa parábola. Dice: por último, el hombre dueño de la viña envió a su Hijo, lo envió a Jesús. A él sí lo van a escuchar. Él es el Hijo de Dios, es la autoridad. Él es Dios hecho hombre. Pero ¿qué decía el texto? Lo mataron los labradores. Y usted lee en los evangelios, y ahí todo. Esa lacra humana que eran los fariseos y los saduceos y los sacerdotes, se vendieron a los invasores, a los romanos, y planearon cómo llevar a la cruz a Jesús. Un judío no podía matar a otro judío en una cruz. Estaba prohibido por ley, porque el morir en la cruz era transformar a una persona maldita. Y si esa persona, su cuerpo
no quedaba hasta el anochecer, la tierra se volvía maldita. Esa era la clase de castigo que hacían los romanos, pero era la clase de muerte más cruel. Y los judíos decían, no podemos matar a Jesús así, pero hay que darle una muerte cruel. Y se metieron de compinche, de cómplice con los romanos. Nosotros se lo entregamos y ustedes no. Y así planearon el crimen. Ustedes acusan de sedicioso. Es un sedicioso, se rebela contra el César romano. Acúsenlo de eso, porque los judíos intentaron de acusarle de no sé cuántas cosas y pagaron a gente, sobornaron gente, fabricaron mentiras que le habían oído decir tal y cual cosa, todo era mentira. Dijeron, ustedes romanos, vayan al frente y nosotros los respaldamos. Y así, ¿quién estaba en el medio? Satanás fue el que construyó esos puentes entre los labradores malvados y los invasores romanos para llevar al Hijo de Dios a la cruz. Y entonces Dios mandó a su Hijo y lo mataron. Les voy a decir esto. Tengo ganas de verdad, no un modo de decir así nomás, de predicar como una hora más. Pero yo sé que tengo que aterrizar, porque realmente todo esto me está llenando el corazón de esa pasión de la palabra de Dios, que necesitamos oír y entender y aprender de Dios y reaccionar y despertar. Algunos necesitan convertirse en el mensaje de la palabra de Dios. Necesitan ser salvos todavía algunos por el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Pero ya nos quedó claro, ¿no? La viña es Israel. Dios es el dueño de la viña. Los siervos son los profetas y los apóstoles. Y el Hijo que mataron es Jesús. En una palabra. Dígame si el Señor no es un maestro de maestros. Él resumió todo lo que tenemos en la Biblia en una palabra. Dice, esta es la Hijo. Y aquí está. Cuánta sabiduría, ¿verdad? Amén. Pero yo quiero terminar diciendo, hermanos, los que somos de la familia de Dios, y alguien aquí que quizás todavía nunca creyó en el Señor porque no sabía que Jesús había muerto por sus pecados, tenemos que encontrarnos con Él en esta misma lucha. No en un encuentro místico, imaginario. Necesitamos un encuentro real con Jesús. Y la Biblia nos enseña cómo hacerlo. Les voy a leer 3 versículos seguidos. Y voy a ver cómo resisto la tentación y se lo termino en 3 minutos de mensaje. Busque ahí Hebreos, por favor. El capítulo 13. Es el último capítulo de la carta. Hebreos, el capítulo 13. Y allí en esos 3 versículos hay mucha historia. Por eso digo, tengo que resistir la tentación, porque si no, no nos vamos a ir esta noche. Pero observe cómo dice la palabra de Dios, Hebreos, el capítulo 13, y el versículo 11. Ese capítulo empieza hablando de permanecer en el amor fraternal, y después empieza hablando de que tenemos que practicar la hospitalidad, porque algunos hospedaron ángeles sin saber, ni se enteraron que habían hospedado ángeles. Así empieza este capítulo 13. Y después nos cambia de tema y nos habla de la fidelidad en el matrimonio, del lecho sin mancilla, sin mancha. Y luego nos saca del matrimonio y nos pasa cómo Dios sostiene a todas las cosas, a todas las personas, diciendo que no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Y que Dios es nuestro ayudador. Y después dice, acordaos de los pastores. Miren, todos los temas distintos que hablan en el mismo capítulo. Dice, acordaos de los pastores que te hablaron la palabra de Dios. Eso dice el versículo 7. Y después lo mete en un punto de teología profunda. Dice que Jesús es el mismo ayer y hoy y por
los siglos. Y ese solo versículo nos llevaría quizás meses de estudiar. Eso solo nos va a mostrar por qué Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es tremendo el escritor como este capítulo 13 todo lo que puso y después nos lleva al pasado, al altar. Bueno, y ahí me engancho yo y termino. Versículo 11. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Recuerda esa frase, quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos una por venir. Y yo tengo que predicar un día, ese versículo 3 empieza con el título de un mensaje, salgamos pues a él. De lo mucho que dice este texto, se lo voy a simplificar así. Para los hijos de Dios, salgamos. Jerusalén es la ciudad aquí y tenía un esquema, un estilo de vida pecaminoso. Era una ciudad que estaba en una crisis espiritual y moral por causa de los labradores malvados, con los líderes, fariseos, saduceos, sacerdotes, toda esa. Y ahora Dios había dicho, salid en medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo y yo recibiré, dijo el Señor. Y los creyentes tenemos que salir de ese esquema, porque la religión de los fariseos, mismo Jesús lo dijo, es la hipocresía. Es más, Jesús le llamó la levadura de la hipocresía. Y usted sabe que la levadura es una sustancia agria que se hace con elementos en descomposición. En otras palabras, en cosas que están podridas. Así se hace la levadura. Y Jesús le llamó a esta gente, a los labradores, ellos son la levadura, la hipocresía. Y ahora dice, salgan de ese lugar donde ellos gobiernan, donde predican, donde imponen sus enseñanzas, sus doctrinas. Y ahora salgamos del campamento, salgan de la ciudad y salgamos a él, al encuentro con Jesús. Escape de la mediocridad, del mugrero y salgamos a él y encontremos con Jesús. Pero la enseñanza aquí está denunciando algo claro, que todos esos labradores malvados lo consideraban tan indigno a Jesús que lo trataron como un perro. En la cultura judía, un perro por ley no podía vivir dentro de la ciudad, tenía que vivir afuera. No era una mascota amable como lo es para nosotros. Era un animal inmundo, despreciable, carroñero, portador de virus. Entonces el judío dice, es lejos de la ciudad. Y a Jesús lo consideraron como un perro y lo sacaron de la ciudad para matarlo afuera de la ciudad. El Gólgota, el monte de la calavera, allí fuera de Jerusalén. Pero allí fue donde nosotros le hemos visto morir por nuestro pecado. Amén. Allí fue donde nuestra fe nos guió para confiar en Él como nuestro Salvador. Nosotros hemos salido de ese Egipto, hemos salido de la corrupción, hemos salido de la inmundicia del pecado y hemos venido a Jesús para que con su sangre preciosa nos lave de todos nuestros pecados. Salimos a Él y nos encontramos con Él. Pero hay muchos que han perdido su posición y han vuelto adentro de la ciudad mugrera a someterse o a cubrirse bajo el paraguas de los labradores malvados de nuestros días. Y a ellos hay que gritarles y decirles, Jesús los espera, salgamos a Él, salgamos a Él.
Es la imagen de aquella iglesia de la Odisea, de Apocalipsis 3:20, Jesús golpeando a la puerta. Él está fuera de la iglesia. Él está llamando a los suyos a que vengan a la comunión. Dice, si alguien me abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Está hablando de tener comunión con los que él salvó. Pero los que él salvó están allá en el mundo, están bajo el paraguas de los labradores malvados de este tiempo. Si usted no está tomando la cruz y siguiendo a Cristo, la Biblia dice, salgamos pues, vamos a encontrarnos con el Señor de nuevo. Amén. Vamos a encontrarnos con nuestro Salvador. No quiero ser cómplice de esos labradores malvados que le mataron. Y ahora el segundo llamado es que si usted no conoce a Jesús como su Salvador, si usted en esta hora no tiene seguridad de la salvación eterna, si en esta hora no tiene la certeza de que al morir va a ir al cielo, este llamado también es para usted. Salga a él y encuéntrese con Jesús. Amén. Venga delante de esa cruz por medio de la fe, porque esa cruz quedó levantada en el tiempo y la víctima que fue ofrecida allí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues todavía puede salvarle. Él murió en esa cruz para dar salvación eterna y ahora Él está diciendo, salga de las garras del diablo, salga del dominio de Satanás, salga de esa vida de pecado y venga y encuéntrese con Él. Amén. Salgamos a Él, dice la Biblia, salgamos a Él. Creyentes que se volvieron atrás tienen que salir de ese sistema de corrupción, de pecado, de los labradores malvados, y volver y salir y encontrarse con Jesús otra vez y empezar a caminar con Él. Y el que nunca ha oído que Jesús murió para salvarle y para darle vida eterna, venga y encuéntrese por primera vez con Él, salga y venga hacia Él, y Él perdonará su pecado y le dará una salvación que es eterna. Toda esta parábola está tan llena de enseñanza, una lección celestial con ejemplos terrenales, una lección que nos recuerda cómo Dios nos amó, hizo tanto por rescatar, hasta el punto que nos dio a su propio Hijo y dejó que muriera en esa cruz para que usted sea salvo, para que yo sea salvo y seamos herederos de la vida eterna. Dice aquí la palabra vituperio. No usamos ese término casi, pero esa palabra habla de desprecio. Esa palabra habla de rechazo. Esa palabra habla de humillación. No desprecia al Hijo de Dios en esta noche. Salga pues a Él si no lo conoce. Él perdonará su pecado y le dará una salvación eterna. Porque es lo que dice Dios, el dueño de la vida, que nos envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salgamos a Él, encuéntrese con Jesús y sea salvo. Hermana que ha vuelto atrás en el camino, salgamos a Él y disfrutemos de una hermosa comunión con nuestro Salvador y caminemos en fidelidad, con firmeza, lo que nos queda del camino. Vamos a hablar con el dueño de la vida. Vamos a hablar con Dios. Si pueden ponerse de pie, por favor.